Christopher Nkunku, una alternativa muy, pero que muy interesante para el Real Madrid. Arrancamos. Saludos, ¿qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues vamos a hablar de un futbolista que está siendo un jugador de moda dentro del fútbol europeo y del fútbol mundial. Hablamos de Christopher Nkunku porque el Real Madrid, al final, tendrá que buscar de alguna manera una alternativa a Kylian Mbappé, sabiendo que no hay ningún jugador del nivel de Kylian Mbappé actualmente. El Real Madrid tiene que seguir cumpliendo deberes de cara a mejorar el equipo de cara a la próxima temporada, intentando hacer que la plantilla siga siendo larga, competitiva y trayendo ilusión en forma de fichajes. Y Nkunku, aunque no es un jugador de primera línea a nivel mediático, futbolísticamente, en muchísimos aspectos, no tiene nada que envidiar a otros atacantes top, que tienen muchísimo renombre. ¿Quién es Christopher Nkunku? Bueno, todos los que consumimos fútbol y fútbol internacional de manera media, pues sabemos perfectamente quién es Christopher Nkunku, jugador que creció en el Paris Saint-Germain, en el conjunto parisino, donde tuvo sus chances, sus oportunidades, pero que no terminó de explotar todo su talento porque tampoco tuvo muchísimas oportunidades. Era un jugador de recurso de segunda parte, era un jugador que era alternativa para romper ruptura por banda, para generar desequilibrio cuando el equipo no generaba lo suficiente de cara a gol. Y realmente el futbolista entendía que merecía tener más protagonismo, al final como todos los jugadores del mundo piensan. Y de esa manera, pues tras hacer buenos papeles, buenos partidos en el PSG, el Paris Saint-Germain lo vendió por 13 millones de euros a petición del jugador porque este no quería continuar. En el Leipzig encontró la alternativa en forma de protagonismo y crecimiento. Su evolución en el último año ha sido escalofriante. Es un jugador que es un mediapunta, jugador de banda, es un todoatacante, un multiusos en ataque, pero que cada día se va conformando más como un delantero. Es un delantero que tiene muchísimo gol. Jugador moderno, que no se constituye solo en una zona del campo. Él ha partido mucho en el Leipzig como extremo, como carril, también por dentro, y esta temporada más como delantero, ¿no? Con Dani Olmo y compañía dentro del eje de tres cuartos del Leipzig, que al final, pues bueno, me diréis, bueno, es el Leipzig y que no es ningún equipo importante, pero os voy a decir una cosa. Lo que ha demostrado en la Bundesliga quizá en cierto modo tenga más valor de lo que demostró en la Liga 1, porque la Bundesliga es mejor liga que la liga francesa. Y en la Bundesliga al final el Leipzig es uno de los 3-4 mejores equipos de la liga germana. Y en un segundo escalafón es un equipo que ha competido en Champions, en Europa League. Bueno, y ahí lo tenéis. Los goles que ha marcado en esta temporada este animal. 34 goles y 20 asistencias. Sin ser un delantero centro puro, tiene muchísimo gol. Y además tiene mucha capacidad de asistencia, pero no solo desde la llegada. Es un muy buen centrador, muy buen pasador entre líneas y sabe golpear las faltas. Ganaríamos ahí a un tirador de faltas, pero sobre todo lo que destaca de este tío es la finalización y la verticalidad, creo que es lo que mejor le define en la conducción. Un regateador buenísimo en el 1-2, se va con facilidad de los jugadores, no tiene, digamos, falta de personalidad a la hora de romper, y el juego de contragolpe muy del Leipzig es un jugador que te revienta, y este año así lo ha demostrado en un equipo eminentemente ofensivo, con muy buen toque de balón. En su momento con Nagelsmann creo que le vino muy bien a nivel de madurez táctica porque jugó en varias posiciones, hasta de extremo izquierdo, de extremo derecho, en defensa de 5, o sea, Nkunku es un jugador que ha tenido que jugar en múltiples sitios, pero que al final, cuanto más cerca del área está, mejor para él a la hora de ser determinante de cara a la fase final. Cada vez se ha convertido más en un finalizador y todavía pues tiene 24 años, tiene muchísima carrera por delante, está en su momento con los 24 años de madurez, de consagración mundial. En Francia ya empieza a ser convocado, ya estáis viendo, habitual para Didier Deschamps. Yo creo que perfectamente, tal y como está por ejemplo Antoine Griezmann, no es peor jugador ni mucho menos que Kingsley Coman, etcétera, puede ser perfectamente tridente de ataque con Benzema y con Kylian Mbappé. Es decir, en ese 4-3 que juegan con Francia Didier Deschamps. Parte desde derecha, parte desde izquierda. No es un jugador encorsetado como Vinicius a un perfil, asume bien todos los perfiles,
Por lo que digo que es un jugador posicionalmente muy rico conceptualmente y que te puede disparar desde múltiples zonas. Tiene un gran disparo, tiene olfato goleador y es un buen rematador. Es un jugador, pues, de los que está llamado a hacer cosas importantes. Yo nunca he puesto a Nkunku dentro del top de delanteros, porque no es un delantero centro al uso. Cuando hemos hablado de Haaland, Lewandowski, Benzema... Yo a Benzema ahora sí le he metido en ese lugar porque está ejerciendo de 9 dentro del Real Madrid, pero Nkunku es un versátil. Es un jugador polifacético. Entonces, pues en esa línea yo creo que sí está en el top 10 de delanteros a nivel mundial. A día de hoy los números así lo atestiguan y su precisión, su verticalidad, su velocidad tremebunda, la capacidad de correr al espacio y de generar peligro mediante la asistencia y el gol le hacen ser un jugador tremendamente apetecible para cualquier equipo importante. El Leipzig parece ser que pide unos 70 millones de euros aproximadamente, tiene contrato hasta 2024 y creo que es un precio de mercado para su edad perfectamente asumible para un equipo top como el Real Madrid. 65, 70, 75 millones de euros no me parece una barbaridad, es un jugador muy fácil de... entre comillas muy fácil, pero muy probable a la hora de rentabilizarlo, de amortizarlo, para ficharlo de cara a 6, 7, 8 años vista, tenerlo en tu equipo. Y lo dicho, me parece un jugador con grandísimos atributos futbolísticos, que tiene pues cosas que al Real Madrid le vienen muy bien. Otra opción en ataque, que el caudal goleador no se posicione casi de forma exclusiva, entre comillas, en Karim Benzema. Ganamos a otro jugador con un aroma de gol tremendo, un jugador que puede jugar por la derecha, ayudar a Rodrigo, a Vinicius, al propio Benzema le puede ayudar a la hora de las asociaciones, tira buenas paredes en recorrido al espacio. Jugador que me gusta mucho y que me gustaría que dejéis vuestra opinión al respecto. Ya os dije en un directo que iba a hacer un vídeo sobre un jugador que en caso de que no llegara Mbappé me parecería una muy buena alternativa, un nivel por debajo, pero un muy buen jugador que dentro del contexto Real Madrid creo que podría hacer mucho. Dejadme vuestra opinión, como siempre chicos, de Nkunku, qué opináis de él, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.